Buenas noches, tutora Olga. Me presento. Mi nombre es Juan Carlos García Giraldo. Soy estudiante de la tecnología en producción agrícola. Voy a hacer una exposición sobre cultivos de clima medio en cultivos de ciclo largo. El cultivo que voy a hablar es el limón Tahití. Vamos a hablar un poco sobre el cultivo de ciclo largo, el limón Tahití, cuyo su nombre científico es Citrus latifolia. Aquí siguiente vemos la clasificación taxonómica, a qué reino pertenece, la clase, su clase y así sucesivamente. Los cítricos son originarios de Asia. Se cree que llegaron a América entre 1850 y 1880 a California y de ahí se fueron distribuyendo por toda Latinoamérica. En Colombia existen 5 grandes productores de limón Tahití comercialmente, los cuales son Santander, Antioquia, Risaralda, Tolima y Nariño. Algunos de los requerimientos edáficos que requiere el cultivo de limón Tahití o Citrus latifolia son los siguientes. Requiere suelos de textura liviana para su óptimo desarrollo. Estos pueden ser entre francoarenosos y francoarcillosos, con buen drenaje y profundidad efectiva entre 60 a 80 centímetros. Esto es para que el suelo como tal sean suelos muy drenadores y no posean mucho encharcamiento, el cual puede ser perjudicado para ataques de patógenos a la raíz. Requiere un pH entre 6,5 y 7,5. En el contenido de sales debe ser bajo. Cuando hablamos de los requerimientos climáticos, hablamos sobre unas alturas máximas de siembra. Él se puede sembrar entre los 0 metros del nivel del mar a una altura máxima también de 2400. Comercialmente se debe sembrar a una altura máxima y la idónea que es de 1600 metros sobre el nivel del mar. Eh, Se manejan unas temperaturas que oscilan entre los 12 y los 38 grados centígrados, pero pues el óptimo para el cultivo unos 23-24 grados promedio. Una humedad relativa del 70 al 80%, aunque es un cultivo que requiere suficiente agua, pero pues no excesiva para no generar ataques de patógenos. El requerimiento hídrico va entre los 900 y 1200 milímetros de agua al año. También maneja un brillo solar de 1900 horas año. En esta diapositiva vamos a hablar un poquitico de la etapa de vivero, donde para ubicar un buen semillero debemos tener un buen sustrato con un buen balance entre arena y algunas materia orgánica. Buscamos un árbol que genere unos frutos sanos en el cual vamos a encontrar una semilla, la cual vamos a necesitar pues sembrar acá en el semillero como tal. Ahí vamos a generar un patrón, el cual tiempo después, pasado unos 8 meses desde su etapa de siembra de la semilla hasta que tenga una altura promedio de unos 30-40 centímetros, buscamos en un árbol sano unas yemas, las cuales sean de óptima calidad para poder generar la injertación al patrón el cual queremos realizar la injertación como tal. Ya después de pasar a esta etapa de injertación, ya podemos ver en la siguiente imagen ya el árbol como tal ya sembrado, en el cual ya pues podemos evidenciar que también cuenta con un sistema de riego adecuado, con un microaspersor el cual ejerce un volumen de agua adecuado para la sostenibilidad como tal del, del limón sembrado. En esta diapositiva vamos a hablar un poco de las podas que se le deben de realizar como tal al cultivo de limón Tahití. Se cree o se dice que pues existen 4 diferentes tipos de poda que se tienen que realizar al cultivo. Una es la poda como de formación,
que es la que le da forma y resistencia mecánica al árbol, que resiste mejor los vientos. El peso de las ramas en una época máxima de producción consiste en despuntar la planta a unos 10 centímetros para estimular la brotación lateral de yemas y se escogen como de 3 a 4 ramas bien distribuidas y las demás se eliminan. Esto se pretende para que el árbol tenga de 6 a 12 ramas bien distribuidas y pueda formar bien una copa. Hay una poda que es la de desarrollo. Esta se hace para evitar el crecimiento excesivo del follaje. Se limita a eliminar chupones, las ramas desnutridas, las que estén muy cerca o cruzadas, seleccionando la mejor desarrollada, pues con una buena orientación hacia el cultivo. Existe una poda de fructificación, se hace cuando la planta está en estado adulto para mejorar la sanidad de la copa y recuperar el follaje perdido. También existe una poda que es la poda de limpieza, se efectúa después de la cosecha y se hace para eliminar ramas secas, rotas o con ataque de alguna gomosis aérea o melanosis, etcétera. También hay como en ese momento también se puede implementar una poda de renovación, se elimina todo el follaje y solo queda el tronco para las ramas principales. Cuando ya tenemos nuestro cultivo establecido para comercialmente, la primera cosecha la podemos recolectar a los 3 años, donde es pues muy poca mientras él logra estabilizar. Se cree que se estabiliza por ahí a los 5 años. Él tiene una vida útil, el árbol como tal, entre 10 a 15 años, teniendo un buen manejo del cultivo como tal. Para un plan de fertilización adecuado, pues se recomienda como tal realizar un análisis de suelo, el cual nos va a dar las debilidades y las fortalezas que posee el suelo y asimismo pues poder generar una buena balance nutricional en el suelo. Con el manejo de plagas y enfermedades, pues tener sobre todo como las enfermedades, hay una que ataca por problemas de encharcamiento o humedad, pues comienza a atacar un hongo como tal la raíz. Entonces, pues con unas buenas podas de aclareo, un buen control de arbences y el riego adecuado, pues podemos controlar como tal esto, manejando unas buenas prácticas agrícolas en el cultivo, con un manejo cultural que es muy importante, la recolección de frutos para evitar también la mosca nos puede afectar como tal el desarrollo de la fruta como tal y evitar pues el manchado y el deterioro para pues una futura comercialización al mercado. En este punto de esta diapositiva vamos a hablar un poquito sobre la recolección del fruto. La recolección del fruto se debe de realizar primero que todo en unas horas establecidas del día donde el cultivo pues no puede estar mojado ni puede estar húmedo por condiciones de rocío o de lluvia. Esto puede generar pues que la fruta con el tiempo pues nos vaya generando problemas de hongo o se manche. El personal idóneo debe estar capacitado para poder seleccionar el fruto que se va a recolectar. Este debe ser cortado con una tijera que se encuentra debidamente desinfectada con yodo o con hipoclorito. El corte de la fruta como tal se debe realizar con un pequeño corte que quede un pedacito del pedúnculo, el cual después puede ser retirado para que no el pedúnculo de ese fruto no vaya a dañar otra fruta que esté almacenada con ella misma. Al momento de recolectarlo, el empleado pues debe tener unas ciertas especificaciones para poderlo almacenar, como tal, no cortarlo y tirarlo directamente a la canasta, como se puede observar ahí en la imagen, porque pues esto puede acarrear que la fruta
se pueda dañar o se pueda golpear y pues podamos perder un estándar de calidad, el cual pues nos va a bajar el precio de la calidad al final del producto como tal. Estas fueron unas de las bibliografías que consulté para el desarrollo de la actividad. Muchas gracias.